Hemos escuchado referencias nacionales en los temas de memoria democrática y paz, y conocedores de los casos de España y Colombia. Para completar estas visiones, es necesario escuchar la voz de los movimientos sociales y de los colectivos de derechos humanos y víctimas, quienes tienen la experiencia desde los territorios, el arte y la acción política. En ese sentido, le damos paso a María del Rosario Vázquez Sepúlveda, miembro de la colectiva de mujeres exiliadas, refugiadas y migradas, quien nos contará con su experiencia el trabajo en estos temas desde España. Bienvenida, María del Rosario. Muchísimas gracias. Pues siempre es un honor y un placer poder estar en los espacios académicos y más en una universidad con la tradición que tiene y con la tradición histórica que tiene la Universidad de Salamanca. Mil gracias por esta invitación. Luego de haberlos escuchado a los dos, que yo no he hecho sino tomar apuntes también, pues es como difícil centrarse en no como tratar de responder, sino en contar como una experiencia. Primero quisiera situar desde dónde hablo, ¿no? Efectivamente hago parte de una organización que ya tiene 15 años en el Estado español y en otros países, tanto de Europa como de América Latina, que es la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas. Y en ocasiones hablo de mi testimonio, aunque he procurado siempre superar el que las intervenciones sean testimoniales, porque si eso nos permite darle un contexto político al lugar desde donde hablo, pues es importante también. Yo soy médica y coordinaba en mi región, en una región del centro de Colombia, la campaña contra minas antipersonal, fundamentalmente enfocada en la atención a víctimas civiles. Colombia es el segundo país más afectado por minas antipersonales todavía hoy. Las minas antipersonal son armas ilegales desde los años 90, en el que el mundo firmó el Tratado de Ottawa, que los considera unas armas que violan el derecho internacional humanitario. Y es un trabajo que para una mujer que viene obviamente de la sociedad civil, estar inmersa en un tema de la guerra, en un tema tan directamente en el cual los niveles de interlocución era con los actores armados, tanto estatales como no estatales, pues es un proceso que no es fácil. Los liderazgos en Colombia, como ya se ha dicho, en un país en el cual las voces disidentes, las voces críticas, son voces que hay que acallar, pues dieron como resultado que tuviera que salir de Colombia. A las mujeres, a propósito, las amenazas contra las mujeres, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, son temas que deberíamos mirar con otros ojos, aplicar un enfoque de género siempre va a ser importante. A las mujeres fundamentalmente nos amenazan con los hijos y con la familia. Y ante eso, pues ese es un mecanismo muy eficaz para silenciarte, ¿no? La campaña colombiana contra minas antipersonal recibía sus recursos, sigue recibiendo sus recursos hoy de la cooperación catalana, ¿no? De la Agencia Catalana de Cooperación, y la Agencia Catalana tiene unos espacios de protección para defensores de derechos humanos de varias partes del mundo. Entonces yo llegué en 2008 con el propósito de estar aquí un año
y mi situación de seguridad en Colombia empeoró, ¿no? Porque las amenazas son temas complicados, ¿no? de poder llevar. Entonces el ofrecimiento del gobierno catalán de esa época fue pues que me quedara. Fui durante 6 años solicitante de asilo, que es un proceso revictimizador más que un proceso de garantía de derechos. Es un proceso bastante difícil al que renuncié, pero yo me considero una refugiada porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos además ha dicho que el refugio se puede basar en una declaración nominativa. Entonces yo me nombro a mí misma como refugiada independientemente de que un Estado me haya dado el estatus de asilo o no. Entonces, un poco desde ahí es que les quisiera contar que hablo. La colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas está compuesta fundamentalmente por mujeres que teníamos fuertes liderazgos en Colombia, desde distinto. Ahora les voy a presentar un trocito de quiénes somos para presentarnos mejor. Si quieres cambiamos o para que Tati me da por favor aquí una mano. Y desde la colectiva también aquí haciendo como un paréntesis muy importante y para retomar más adelante, el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 tiene un cambio fundamental con respecto a otros intentos que se hicieron en Colombia, porque el acuerdo de paz de 2016 logró que hubiera una centralidad de las víctimas. Las víctimas son las protagonistas del acuerdo de paz. Y hablar de las víctimas en un país en el que la sola palabra víctima estaba con muchos colectivos de mujeres de varios orígenes, y el solo asumirse como víctima es algo que choca bastante, que molesta mucho. A muchas mujeres aquí en el Estado español les molesta mucho identificarse a sí mismas como víctimas, pero realmente las víctimas somos sujetas políticas. Haber alcanzado a admitir que eres víctima de un hecho violento, de un hecho que viola tus derechos, ya es un avance enorme en un país que niega la existencia de las víctimas, como ha sucedido durante mucho tiempo en Colombia. No es un estado para quedarte siempre ahí. La única manera de trascender el que seas una víctima es que haya un proceso de verdad, justicia y reparación. La reparación y el reconocimiento son los que te permiten trascender ese estatus de víctima. Pero hablar desde la postura de las víctimas es una voz muy potente y es una voz que resuena y que ha logrado muchos avances en la construcción de un horizonte de paz. A diferencia de pronto de mi compañero, yo sí creo que así sea desde la utopía, la palabra que más se está escuchando y resonando en Colombia es esperanza. Yo creo que este es un momento para la esperanza y por eso hay que trabajar tanto. El trabajo de la memoria es un trabajo constante desde las organizaciones de víctimas y desde la sociedad civil, no solamente en Colombia. Quisiera compartirles, por ejemplo, una breve descripción que hace el subcomandante Marcos en México sobre qué significa la memoria. Y dice, la memoria es una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y quien no tiene memoria, está muerto. Eso sería un aprendizaje fundamental también, porque sentimos que lo que nos ha pasado en Colombia es también un intercambio de saberes, ¿no? Poder compartir saberes. La colectiva y muchas organizaciones de víctimas llevamos años construyendo la memoria del conflicto armado.
El llegar al acuerdo de paz y el que exista una instancia dentro del acuerdo de paz que forma parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, como ha sido la Comisión de la Verdad, es un impulso enorme para este proceso de memoria y obviamente de reparación, pero no empezó con la Comisión de la Verdad y no va a terminar ahora que la Comisión de la Verdad terminó su mandato y que entregó un informe final que procura explicarnos qué nos pasó y cómo podemos tomar esos saberes para cambiar y para explicarnos cómo fue posible que durante 60 años nos asesináramos de la manera tan aleve como lo hemos hecho en un conflicto en el cual el 80% de las víctimas son civiles y en el cual solamente, aunque eso no quiere decir que no sea terrible, solamente el 2% de las víctimas se producen en los combates directos. De resto, el 98% de las acciones son acciones ilegales, obviamente, contra la población civil. Solamente el 2%, y así todo es un país que se ha desangrado también en la juventud que ha tomado las armas o que ha sido obligada a combatir, ¿no? Entonces, esa ya es una cifra terrible. Buscando el tema de reparación para la colectiva, que tenemos varias líneas de trabajo, una línea de incidencia política, y por eso algunas de nosotras pudimos estar en La Habana llevando la voz de las mujeres exiliadas en las mesas de trabajo que hubo en La Habana. Tenemos una mesa de atención psicosocial y de cuidados, porque sentimos que el tema de asumir cuáles son los efectos de la guerra, de la migración, del exilio y de mirar a Colombia desde la distancia tiene un enorme efecto emocional y cómo aprendemos a cuidarnos desde ahí. Y el tema que específicamente yo manejo dentro de la colectiva, que es la línea de memoria y paz, en la cual pensamos que el tema del arte en distintas formas es un tema sanador, que la sanación, lo comentábamos ahora, es una palabra que este gobierno le está dando la dimensión política que tiene. Escuchar a la vicepresidenta de Colombia hablar de que lo que estamos construyendo es un proceso sanador, es sentirnos muy reconocidas, sobre todo las mujeres, quienes cuando hablamos de sanación y de tejer convivencia nos han considerado como que ese es un tema débil y secundario. Entonces es muy importante. Logramos con acompañamiento de distintas estructuras que trabajan temas de memoria en Colombia, que aquí trabajáramos el tema del teatro. Nuestro proyecto se llama El Teatro como Arte Sanador y montamos una obra que ha sido difícil de presentarla porque somos 16 mujeres en escena, se llama Mujer Eres. Y dentro de las instancias de reconocimiento hemos tenido una muy importante, que fue que este año pudimos ir a Colombia para acompañar la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Algunas de nosotras hacía 20 años, 15 años, 16 años no iban a Colombia. Entonces logramos presentarlo en Colombia porque el tema del exilio tiene como 3 puntos muy importantes, ¿no? Uno es los motivos por los que tuviste que salir de tu país, que son los mismos que afectan en este caso a las mujeres en Colombia. Lo que ocurre cuando llegas al territorio donde vas a vivir, que muy pocas veces uno podría decirles país de acogida, porque de acogida no tiene mucho. Acoger es otra cosa muy distinta. Abrazar y acoger es algo muy distinto a simplemente entregar un espacio para que tú vivas, ¿no? Eso es otra cosa. Pero también un tercero que casi no hemos mirado, que es que te vuelves invisible para tu lugar de origen.
dejas de existir para tu lugar de origen. Entonces, para nosotras, poder ir a Colombia y poder contar y presentar nuestra obra de teatro fue un tema muy importante de reparación. Entonces, yo quisiera presentarles este trocito porque además no es porque yo salga, me da un poco de pena, no es por eso, sino porque hay dos puntos que me gustaría que miraran mucho. Uno, porque una de nuestras compañeras explica quiénes somos las mujeres de la colectiva y porque hay el testimonio de algo que también es muy importante que miremos y por eso me gusta tanto hablarle a la población universitaria, a los y a las jóvenes que son las segundas generaciones del exilio. ¿No? ¿Qué significa para un chico y una chica que han tenido que salir muy pequeños o que ya han nacido aquí y que no entienden porque su familia tuvo que irse de Colombia? Esas segundas generaciones son fundamentales para nosotras. Entonces, cuando quieras, vamos a contarles que nos presentamos además en Bogotá para quienes son colombianos y colombianas aquí. Nos presentamos en el Teatro del Gimnasio Moderno. Del Gimnasio Moderno ha salido la élite colombiana y Yo nací en son Medellín egresados y llevo 18 años en el exilio. Del Gimnasio Moderno son egresados 8 presidentes de Colombia. Entonces, poder ir estas exiliadas a hablar en ese espacio también fue muy simbólico. Por eso el lenguaje de lo simbólico. Para mí presentar Mujer Eres Aquí es un sueño hecho realidad. Es parte de un reconocimiento que estábamos exigiendo con nuestro testimonio y es una emoción muy grande porque... Gracias. Aquí las dejamos ver bien, sí. Yo nací en Medellín y llevo 18 años en el exilio. Para mí presentar Mujer Eres Aquí es un sueño hecho realidad. Es parte de un reconocimiento que estábamos exigiendo con nuestro testimonio y es una emoción muy grande porque es venir a hacer el testimonio al lugar que nos expulsó. Soy de una ciudad indiferente y ciega, donde las mujeres nos tomamos el espacio público para defender la vida. No nos callarán las burlas ni las amenazas. No nos amedrenta la policía. Estamos ahí como cada viernes, de luto y en silencio. En cientos de plazas del mundo nos encontramos, nos plantamos y resistimos las mujeres de negro, diciendo alto y fuerte: ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima. Ni guerra que nos mate, ni paz que nos oprima. Soy de la ciudad de Bucaramanga, Santander. Soy feminista, soy refugiada, soy ambientalista y desde muchos años comprometida, desde los 12 años, trabajando pues por estas luchas que nos llevan la vida, con nuestra conciencia de clase y de género, porque creemos que es la posibilidad de la transformación. Actualmente soy refugiada en España. Las mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, tomamos la palabra bajo el nombre de la colectiva. Somos de todos los lugares de la geografía colombiana. Estamos en diversos países. Mujeres desplazadas, campesinas,
afrocolombianas, indígenas, populares, del movimiento estudiantil y LGTBI, artistas, sindicalistas, defensoras de derechos humanos y de las mujeres. Nosotras seguimos labrando la tierra con la esperanza de que germinen los frutos de la equidad y de la paz con justicia social. Avanzamos en nuestras propuestas con el enfoque diferencial, étnico, de los cuidados y desde las mujeres. Participamos, aportamos a la construcción de la memoria, de la verdad, de la justicia, de la reparación, de la no repetición y del retorno. Y como dice la palabra Ubuntu, una es a causa de las demás. Soy porque nosotras somos. Mi madre es una lideresa social aquí en Colombia que realizó un trabajo muy importante con desplazados y desplazadas, formaba parte de la asociación de ASCOP y gracias a ello recibía muchas amenazas y al año anterior de irnos mataron a mi tío y Amnistía Internacional tuvo que sacarnos de Colombia para proteger nuestra vida. La obra me ha servido para perdonar y para realmente conocer la verdad de lo que pasaba, porque cuando vivíamos aquí en Colombia todo era escondernos, no poder salir de casa, tener que andar con cuidado por todo sitio y tener que marcharme del país con la promesa de solo irme un año y abandonar a toda mi familia aquí. Fue muy duro y en la colectiva pues con la obra aprendí que era lo que realmente hacía mi mamá, porque se fue y me ha dado la oportunidad de apoyarla en su liderazgo, de hacerle saber que la perdono y de cierta forma empoderarme yo también y formar parte de todo esto. Para nosotros, y es lo que quisiéramos también transmitir, el poder de lo simbólico, el poder transformador del arte, es una forma también de reparación. Tenemos una base legal enorme en Colombia. De hecho, nos dicen también, así como nos dicen la democracia más antigua de América Latina, que la definiste además muy bien, que no lo es. Es más, en ocasiones el terrorismo de Estado es también algo de lo que deberíamos hablar en algún momento, porque realmente lo que ha ocurrido en Colombia en la lucha antisubversiva en ocasiones roza perfectamente lo que podríamos definir como terrorismo de Estado. Si en Colombia se aplicara la Constitución, que es una de las constituciones más garantistas del mundo, si se aplicaran todos los acuerdos internacionales, porque Colombia es un país que tiene presto el boli para firmar todo lo que le pongan por delante, pero luego, como también nos lo explicábamos, cuando todas esas compromisos se quedan sin recursos económicos, pues son simplemente un canto a la bandera y no logran los cambios sociales. Entonces, las víctimas tenemos que buscar otras formas de reconocimiento y de reparación. La Comisión de la Verdad hizo dentro de sus profundos estudios, que además desafortunadamente la Comisión de la Verdad tuvo un mandato de 4 años y en mitad de eso ocurrió la pandemia y así todo se recogieron más de 30.000 testimonios
que es lo que está consignado en el informe final, en los 10 tomos del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? El 80% más o menos de las víctimas no quieren una reparación monetaria, quieren un reconocimiento de la verdad, que es otra cosa muy profunda y muy importante, ¿no? Entonces, porque yo siento que ese es un aprendizaje muy grande para la ley de memoria democrática aquí, es que la reparación no tiene por qué ser una reparación monetaria, que es algo a lo que le ponen un freno enorme los gobiernos. La reparación es muy amplia y quienes deciden cómo se sienten reparados son las mismas víctimas, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque lo que yo sí creo que hemos asumido, porque hemos ido aprendiendo mucho de la justicia transicional, es cómo pasar de lo punitivo a lo restaurativo, ¿no? Entonces, la justicia que se está aplicando en Colombia fundamentalmente es una justicia restaurativa que la aplica la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, ¿no? Que sí es la instancia dentro de este sistema que tiene una función judicial, ¿no? La Comisión de la Verdad no la tiene. Y quería referirme a la forma de trabajo de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tuvo un trabajo territorial, tuvo un trabajo diferencial, tuvo un trabajo en el que se crearon en Colombia 28 casas de la verdad que lograron superar el miedo de poder ir a dar tu testimonio. Yo sí creo que cubrió a las víctimas sin importar quiénes fueran los victimarios, que lograron, y ese es uno de los principales ataques. Colombia es un país, como lo pudimos ver también por lo que decías, Colombia es un país en el cual la opinión pública se crea a partir de las fake news, ¿no? Colombia es un país en el cual la mentira es tan importante que es lo que crea opinión pública. Cuando escarbas un poco de dónde viene esa información, no tiene ninguna justificación ni tiene, pero yo creo que el mundo entero, desafortunadamente, está creando su opinión desde la falsedad, ¿no? Desde otros enfoques que no nos sirven para la construcción de una verdad explicativa, de una verdad que nos dé un horizonte de reconciliación que de todas maneras sabemos que es difícil, pero que es posible. Y específicamente en el tema del cual nos sentimos muy reconocidas las víctimas, es que el informe final de la Comisión de la Verdad es el primer informe en el mundo que tiene un capítulo específico para el exilio. Ese capítulo se llama La Colombia fuera de Colombia, porque somos más de 2 millones de personas exiliadas en muchas partes del mundo. Se trabajó en 24 países recogiendo testimonios. Al mismo tiempo fuimos víctimas y tuvimos una formación muy intensa, muchos de nosotros, como recolectores de testimonios. La comisión tuvo un trabajo de atención psicosocial intensa todo el tiempo y de privilegiar el tema de otras formas de expresión, ¿no? Por eso luego me gustaría dejarles la información de la transmedia de la Comisión de la Verdad, porque uno puede entrar ahí y luego no volver a salir, porque realmente tiene una enorme cantidad de información de todo lo que se hizo. Es un trabajo enorme y hermoso. Que hablábamos de la educación. A ver, ¿qué ha pasado también que nos da esperanza? Luego de un gobierno que hizo todo lo posible para que lo consignado en el acuerdo de paz no se llevara a cabo, luego de unos años
negros y terribles, porque desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 1.200 líderes y lideresas sociales. Y en un país como Colombia, que se asesine a un líder o a una lideresa es terminar con una comunidad, ¿no? Y es destruir el tejido social, que es lo que nos ha sostenido. No están matando solamente a una persona, están matando lo que se mueve alrededor de esa persona, que logra sacar adelante un proyecto y que le quita el miedo a la comunidad para que participe. Entonces el asesinato de líderes y lideresas es de verdad un golpe muy profundo a la construcción de paz. Y desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 350 excombatientes, personas desmovilizadas, que también estaban en su gran mayoría contribuyendo a la construcción de proyectos productivos, a la construcción de otro tipo de cambiar las armas por otras formas de construcción del territorio, ¿no? De reparación del territorio, que en el mismo discurso de aceptación de haber ganado las elecciones el día de la segunda vuelta, el presidente Petro haya dicho que va a seguir todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, fue como un respiro enorme. Eso no lo había dicho nadie. Y realmente, pues obviamente nunca lo había dicho el presidente Duque. Y realmente hay un compromiso enorme de que el capítulo más importante para mí, junto con el de exilio, de la Comisión de la Verdad, es el de recomendaciones, ¿no? El capítulo de recomendaciones es un capítulo que toca todos los puntos de la violencia estructural que tanto daño nos han hecho y que ha permitido que haya una caldo de cultivo permanente para las inequidades y las violencias en Colombia. Ese capítulo hay una invitación enorme que estamos trabajando ahora, lo que se llama el legado. Al mes de haberse posesionado el presidente Petro, el ministro de Educación le entregó a los colegios y a las escuelas todo el paquete de la verdad en la escuela. Ya hay un paquete y ya hay un proceso educativo que hay que volverlo verdad. Yo siempre digo que a mí me gustaría que en Colombia creyéramos tanto en la posibilidad de paz como cree la comunidad internacional en nosotros. Porque en muchos espacios en los que estamos en el exterior somos un proceso modélico, con todas las fallas que tiene y con todas las carencias y falencias que pueda tener, somos una esperanza para el mundo, de que sí es posible que una guerra tan terrible de 60 años pueda cambiar a otra cosa. El mundo nos está mirando. Ojalá en Colombia nos miráramos así, porque son 60 años de mentiras, 60 años de polarización, 60 años de no sentir que se repara el dolor que has tenido. Entonces, por eso el trabajo de la comisión es tan importante y que se va atrás, porque yo sí creo que en el pasado hay voces que hablan, que es fundamental que escuchemos en el presente y para el futuro, ¿no? Entonces, cuando se habla en tantas partes del mundo de las leyes de punto final, son unas leyes que hacen daño. Para mí, como médica, lo que no se sana termina apareciendo. Este es un país, y me perdonan que me refiera al Estado español, a España, a quien le tengo un enorme cariño, pero yo la siento que cada una de las fosas que no se ha descubierto es una llaga que está supurando. Y mientras España no se cure y no entre en un proceso fundamental de curarse y de mirarse de verdad de frente, por eso esas leyes y por eso el trabajo que ustedes van a hacer aquí es tan importante, profesora, porque de verdad que las leyes de punto final y decir no revuelvan el pasado, no, es que aquí lo que le han hecho es ponerle un apósito a una herida que está sangrando y que está infectada.
Entonces hay que procurar que eso no pase. Y esos muertos de los que nos hablaba Cardenal, ese muerto se parece mucho a lo que dicen los indígenas en Colombia, que ellos dicen que a sus muertos no los entierran, sino que los siembran. Entonces, eso es lo que estamos procurando hacer. Hay unos temas también que me parece muy importante que hemos logrado entender, ¿no? Y que me dejaron muchas inquietudes de cosas que dijiste, ¿no? El 4% todavía, desafortunadamente, a menos que cambien el plan de desarrollo que tiene que aprobarse, todavía el 4% del PIB está destinado a la guerra, está destinado a las fuerzas militares y solamente el 0.8% a la educación. Mientras esa ecuación no cambie, es difícil. La cooperación española y la catalana, que es la que yo conozco porque me toca más directamente, siguen siendo muy importantes, pero ¿cómo nos podría ayudar España realmente? Que dejen de vendernos armas. Es el tercer país que más armas le vende a Colombia. Entonces dejen de vendernos armas porque es que no nos sirven. Además, porque desafortunadamente lo que sí se ha investigado es que dinero de esas ayudas técnicas que supuestamente tenían otro origen, fue dinero español que pagamos nosotros con nuestros impuestos y que sirvieron para financiar unos hechos tan terribles como los falsos positivos. Soldados a los que les daban recompensas económicas que venían, cuando se logra desglosar en estudios que han hecho personas que han tenido luego que exiliarse, se ha descubierto que los dineros, que muchos de esos dineros venían de recursos internacionales. Entonces yo creo que a ningún país, ni a ningún ciudadano de ningún país le puede gustar que el dinero que paga con sus impuestos viaje a otro país para pagar delitos que pueden ser perfectamente tipificados como delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué se descubrieron? Por la fuerza de las mujeres. Porque las madres de Soacha, que Soacha es una localidad al lado de Bogotá, una población con unos niveles de precariedad enormes, porque aparece como una población de 100.000 habitantes y realmente es el mayor receptor de población desplazada de Colombia, que viaja a las ciudades a crear estos enormes cinturones de miseria. Soacha tiene en realidad una población de 2 millones de habitantes, pero una infraestructura de una población de 100.000 habitantes. Allí fue donde se cebaron, por decirlo así, los reclutadores de esos casos terribles que en Colombia somos el país de los eufemismos. A los secuestros que se hacían en las carreteras les decimos pescas milagrosas, ¿no? Y a los asesinatos aleves de chicos que se iban engañados con un trabajo y que terminaban asesinados y haciéndolos pasar por muertos en combate, les decimos falsos positivos, ¿no? Entonces, y se descubrieron gracias a la organización de las madres, de las mujeres, las madres de Soacha, tan importantes como las madres de la Plaza de Mayo. A las mujeres que se organizaron y que lo único que querían era que a sus hijos les dejaran de decir guerrilleros, que a sus hijos no los catalogaran como combatientes cuando no lo habían sido. Y esas mujeres han recibido premios internacionales a los derechos humanos en muchísimas partes del mundo por su trabajo tan importante. Y ahora van a tener otra voz. Una de ellas es representante a la Cámara dentro de estas curules para las personas víctimas en Colombia. Entonces, sí hay como unos cambios fundamentales, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cómo vamos? Ah, no, voy más o menos, sí. Vale, para que tengamos tiempo de hablar.
Estoy saltando de aquí para allá porque de última uno haya oído a los demás, entonces está más cargado. Pero el tema de haber logrado que haya un capítulo de exilio es fundamental. Los títulos del trabajo de la Comisión de la Verdad, el informe final se llama «Hay futuro si hay verdad». Y eso no es solamente una frase, ¿no? Hay futuro si hay verdad, es algo en lo que creemos profundamente. El informe sobre la violencia contra las mujeres y la población LGBTIQ+, se llama «Mi cuerpo dice la verdad». Hay un informe muy importante y de ahí están surgiendo proyectos de ley, como un proyecto de ley que si logra avanzar en el Congreso sería fundamental, que es el proyecto que deroga el servicio militar obligatorio en Colombia. Y surge fundamentalmente apoyado en el informe, en el capítulo del informe de la Comisión de la Verdad, que habla de los niños y las niñas reclutadas forzadamente, que sigue pasando hoy, porque hay regiones del país donde la guerra no se ha desescalado. Decir que estamos en el posconflicto, todavía tenemos que avanzar un poco más para que nos podamos considerar dentro del posconflicto. Entonces, todo esto macondiano que ocurre en Colombia es que seguimos hablando en medio del conflicto, seguimos construyendo paz en medio del conflicto. El acuerdo de paz se logró sin que hubiera en ningún momento cese de fuego. Hubo pequeños intentos, pero realmente uno de los compromisos o de los requisitos que colocaban las partes era que se siguiera combatiendo de alguna manera, y lo logramos, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una gran valentía en lo que conseguimos, ¿no? Y fundamentalmente el acuerdo de paz y el informe de la Comisión de la Verdad nos interpela como sociedad, porque la pregunta fundamental que nos hace es ¿cómo permitimos que esto nos pasara durante 60 años? ¿Dónde estábamos todos y todas que permitimos que esto se prolongara? ¿Dónde estábamos todos y todas cuando dejamos que, como dice un informe que se hizo ya hace un tiempo del gobierno de Álvaro Uribe, dónde estábamos cuando dejamos que el embrujo autoritario nos impulsara a matarnos y acabarnos entre nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos, por eso la invitación es a que de verdad conozcan un poco más del informe de la verdad, porque yo creo que ahí hay muchas luces, no solamente para Colombia. Yo creo que para muchos países, para muchas sociedades, hay unos aprendizajes fundamentales. Yo quisiera que tuviéramos más tiempo para hablar, entonces les quiero contar que en los 24 países en los que nos organizamos para trabajar, nos organizamos con un nombre que en Colombia no tiene las implicaciones que tiene aquí. Nos llamamos Nodos de Apoyo a la Comisión de la Verdad. Y alguna vez en un encuentro nos dijeron que por qué nos habíamos puesto un nombre tan franquista, ¿no? Entonces, porque Nodo se llamaba el programa que tenían de comunicaciones, ¿no? De información, se llamaba Nodo y nos dijeron, ¿por qué se pusieron ese nombre tan franquista? Nodos para nosotros son, pues, nudos, porque a veces nos enredábamos mucho, entonces en Cataluña decidimos que nos íbamos a llamar más bien Nido, porque ese era un nombre bastante complicado. Logramos también, decidimos que queríamos trabajar desde la música y trabajamos con una cantante que ya vive hace mucho tiempo aquí,
que también los invito a que la escuchen alguna vez, que se llama Marta Gómez, que es una compositora hermosísima. Y Marta hizo con grupos de víctimas, nos ayudó a la escritura de unas canciones y luego a ponerles música. Decidimos qué canciones queríamos escribir. Escribimos dos fundamentalmente. Una es la canción que le escribimos desde aquí a Colombia, lo que le queríamos decir a Colombia, y esa es la que les voy a invitar ahora que escuchemos. Y escribimos otra que es lo que Colombia nos responde a nosotros, y esa canción se llama Vuelve. Pero la primera que les quiero compartir cómo fue ese proceso de escritura, que fue de meses, de mucho llanto, de muchos abrazos, de mucha tristeza, porque nos contábamos nuestras historias entre nosotros, pero también de la alegría de verlo convertido ese lenguaje del dolor en otra cosa, ¿no? Resignificar el dolor es fundamental en los procesos de memoria. Entonces, se llama Surcos de Amor, que aunque parezca una palabra un poco ñoña, pues no lo es, porque es que el himno nacional de Colombia habla que mucho de lo que nosotros somos surge de los surcos de dolores. En surcos de dolores el bien germina ya, dice el himno de Colombia, y nosotros no queremos que el bien germine en surcos de dolor. Queremos cambiar ese dolor que hemos tenido desde tanto tiempo. Si el himno nacional es previo a este conflicto actual de Colombia, y ya decíamos, pues como si el dolor fuera mucha gracia, que el bien surge del dolor, pues no, queremos que surja de otra cosa. Entonces yo los quiero invitar a que veamos un poco la explicación de cómo fue este proceso muy cortito, y luego a que escuchemos la canción y luego abrimos el diálogo entre todas y todas. Si Colombia fuera una persona, ¿qué le dirías? ¿Y de qué parte eres? Yo nací en Cali. De Buenaventura para allá. Creo que estos talleres rescatan la humanidad de la gente a través del encuentro y alrededor de un propósito común, que es hacer memoria, recordar de dónde venimos, qué hemos hecho después de que salimos de Colombia. Y lo que ha sido evidente es que por mucho que hayamos transformado nuestra vida, que estamos en un lugar al que finalmente nos hemos acostumbrado, seguimos con un país adentro. O sea, ya nosotros no habitamos ese país, sino que ese país nos habita a nosotros. ¿Algún recuerdo de un día lluvioso en la infancia o algo que haya pasado cuando... Era como para mostrarles aquí, y ahora vamos a la canción para que... Eso. Un poquito antes, cuando ya parece cantar, un poquito ahí. Yo creo que desde ahí para que ya... Unidad a la gente hecha por la misma gente. Va llorando un río, va llorando un río que antes se oía cantar. Lleva muerte, lleva olvido, ¿quién lo escuchará? Me voy dejando a los míos, me
me voy quebrada por dentro, me voy siempre sintiendo que mi fuerza crecerá, que mi fuerza crecerá, como crece el río. Tu lluvia me abraza, transforma y libera y arrulla a la vez. Tu lluvia pesa, asusta, golpea, tu guerra también. Tu tierra nos teje leyendas de duendes, de brujas y espantos, de rezos y fe. Verdades a medias, mentiras, no sé. Quiero regalarte una nueva canción que te abrace y te haga reír. Una canción que cruce el mar entero hasta ti. Quiero regalarte una nueva canción que mereces recibir. Una canción que de surcos de amor va a surgir. Tu mar es intenso, bravío y profundo y valiente a la vez. Tu selva es fuerte, inclemente, implacable, tu guerra también. Tus mares encierran misterios, nostalgias, historias que cuentan de muerte también. Y si lo abraza la lluvia, danza la vida y se alegra el manglar. Y esa fuerza ancestral nos hace cantar. Quiero regalarte una nueva canción que te abrace y te haga reír. Una canción que cruce el mar entero hasta ti. Quiero regalarte una nueva canción que mereces recibir. Una canción que de surcos de amor va a surgir. Quisiera que me esperes, sé que quieres que cuide de ti. Soy tu semilla, tu sangre, soy parte de ti. Llevo tu aroma de flores. Yo nunca me fui. Va cantando un río, va cantando un río que antes se oía llorar. Nombrar es muy importante, poner el nombre, decir quiénes somos, ¿no? Por eso los procesos de memoria son nominales también, para nombrar y para decir. Entonces, vale, pues les quería compartir esas experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, imposible no sensibilizar, ¿no? Y no llorar en esta canción tan hermosa que escribieron todas estas personas. Y pues nada, muchas gracias a los ponentes de verdad por investigar, por
esta dedicación que han tomado en visibilizar todo lo negativo de la guerra para tomar otros caminos que nos conduzcan a una construcción verdadera de paz. Hay paz si se le reconocen a las víctimas, hay paz si hay memoria, hay paz si no se les persigue a los defensores de la paz, a los líderes y lideresas de Colombia, en el territorio y en el exterior. Hay paz si a todos se les brinda este tipo de espacios, como el que el SAS hoy nos ha brindado. Esto nos ha dejado sin duda una reflexión, pero también una reflexión llamada a la acción. Y me pregunto, ¿cuántos muertos? Perdón. Nos va a costar esa búsqueda de la paz.